Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Esfuerzo comunicacional que realizamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por este su canal 58. Recordándole que además este programa se retransmite a través de la señal de Facebook de NJ Productora Sin Límites, de la señal de Facebook del programa Ni Más Ni Menos. Y si usted no puede verlo en directo, puede verlo en diferido en cualquier momento. Solo debe en su cuenta, canal de YouTube, colgar el programa Ni Más Ni Menos, la fecha y el día que le interesa ver, y ahí estará sin edición y sin comerciales. Puede darle a la campanita, puede darle a seguir, puede darle me gusta si desea, y recibirá la notificación cada vez que lo colguemos, que es diariamente, en los días laborables. Bueno, hoy es un día especial, como cada día de esta época en que se acerca la fiesta de Navidad, del nacimiento del Niño Dios, o la celebración. Mucha gente dice la conmemoración, la celebración, las fiestas son celebraciones. Y esto naturalmente tiene una connotación muy particular por múltiples razones. Los dominicanos disfrutamos esta visita de Navidad y las cosas que vienen con ella. Pero bueno, las que no disfrutaron esta brisita de Navidad, no la están disfrutando, son las banqueras del consorcio OM, que se lanzaron a protestar debido a que les reducirán el salario. Esto es ilegal a todas luces. Es la número 1, señor director. ¿No la tenemos? La número 1 de Wilfrido, banqueras protestan. Bueno, pues como hay un apagón en la información. Nosotros somos empleadas del consorcio de banca Lotedón. Nos encontramos en el Ministerio de Trabajo porque en el día de ayer dicho consorcio se acercó a nuestras agencias para decirnos que no iban a rebajar el sueldo, cosa que es ilegal y no estamos de acuerdo. Cuando intentamos reclamar, los que nos dijeron fue que aceptábamos o no, y de no aceptar, que nos acercaran a la central. Cosas que nosotros fuimos a la central y lo único que se nos dijo fue que entregáramos la llave porque estábamos despedidas. Y yo entiendo que bajo la ley eso es ilegal. Y nosotros somos un grupo de agentes que estamos aquí por la sencilla razón de que nuestro sueldo, ellos lo que nos pagan son 13,000 pesos. Y nos tienen trabajando los domingos de 8 y 5 de la mañana a 8 y 15 de la noche, donde nosotros no tengamos momento para ir al baño. No nos pagan día feriado, tampoco nos dan día libre y solamente viven exigiendo. Nosotros lo que queremos es que se nos resuelvan y nos den lo que a nosotros nos corresponde, porque nosotros le trabajamos a ellos y somos esclavas. Necesitamos que mejoren eso y nos entreguen lo que nos corresponde. No, cuando nosotros vinimos aquí ayer, nos atendió un caballero. El caballero lo que nos dijo fue que nosotras que nos fuéramos a trabajar para las agencias y que esperáramos el 30 para ver la nómina. Cuando la Lotedón se acercó a nuestra agencia, nos dijo claro y pelado que en la nómina iba a aparecer una fecha, un monto, y nosotros iban a cobrar otro. O sea, nos están robando a los públicos. Nosotros no aceptamos eso. Cuando le dijimos eso al caballero que nos atendió aquí, él nos dijo que nosotros estábamos erradas, que teníamos que irnos a nuestras agencias, violentando nuestros derechos, y nosotros no estamos de acuerdo. Queremos que se haga justicia con nosotros. Entonces después de eso fue que le entregaron la llave. No, después de eso vinimos aquí, y cuando fuimos allá nos dijeron que le entregáramos la llave. Y nosotros no se la entregamos porque no sabemos en qué estamos paradas. Si fue que nos votaron, fue que nos cancelaron, o qué hicieron con nosotras. Nosotros queremos soluciones.
Tengo miedo, yo vengo, yo estoy reclamando mi dinero, no es el dinero de ellos que con tanto esfuerzo y trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo para esa empresa y hoy pisoteen nuestro trabajo, porque es pisoteando nuestra dignidad que está. Con el hecho de ellos rebajarnos el sueldo, que yo ganando 6.300 vaya a ganar 5.600 pesos, eso es un abuso, porque la ley no estipula esa cantidad. Y tampoco nos dan día feriado. Y el día que uno se queje por un día feriado, nos dicen que en el contrato no están los días feriados. O sea que nosotros no somos nadie para esa compañía. Bueno, ilegal de todas luces. Yo no sé cuál es la protección que tienen aquí las empleadas o los empleados, los trabajadores, de acuerdo a esa respuesta que supuestamente, dice ella, le dan en el Ministerio de Trabajo. Ese no es el tratamiento correspondiente. Cuando el Ministerio de Trabajo sabe, porque esa es su función, que rebajarle el sueldo a un empleado es ilegal. Usted no puede hacer eso. Usted puede bajarlo de posición, si usted quiere, a un supervisor, ponerlo como empleado, pero el salario que devenga ya como supervisor no lo puede bajar nunca. Pero bueno, ojalá que encuentren una salida. La verdad que, como dice ella, están trabajando realmente en condiciones de esclavitud las banqueras en este país. El blackout sigue dando de qué hablar y se ha estado cuestionando de que cómo es posible que para dar un informe por las motivaciones que se produjo, este apagón general, haya que esperar tanto. El ministro de Energía y Minas da cuenta de que son 15 días, que las declaraciones que dio la viceministra de Energía no era la realidad, la desautorizó totalmente. Y ahora dice que no se dejará provocar porque quienes tienen esos cuestionamientos es la oposición política y no se va a dejar provocar por ellos. La número 2, por favor. Aunque tras lo ocurrido la oposición política ha arremetido con duras críticas, asegurando que el gobierno ha fracasado en el manejo del sector eléctrico, el funcionario dejó claro que no se dejará provocar y que está concentrado en trabajar para entregar un informe preciso. Santos recordó que el sector eléctrico es altamente complejo y que por tratarse de temas eminentemente técnicos se requiere de tiempo necesario para poder dar una respuesta a la población. Estamos en el proceso de investigación, no nos vamos a dejar provocar porque realmente es un proceso exhaustivo, estamos trabajando para hacer las cosas bien y entregaremos el informe, como lo hemos comentado, la próxima semana. Ellos hablan del sector como tal. Paso a paso. Lo importante en estos momentos, lo primero que hicimos correctamente fue y es el primer paso, asegurarnos de que la población se les restableciera la energía rápidamente. Luego estamos ahora en el proceso de la investigación. La reunión en la que participó el ministro de Energía y Minas fue para abordar el proyecto de ley que armoniza el sector eléctrico. En el encuentro pidió más tiempo para hacer una revisión profunda, tras indicar que ese sector en la actualidad es muy distinto al que teníamos cuando se aprobó la Ley General de Electricidad. En el año 2000, si lo ponemos como referencia, la fuente de energía principal de generación de energía del sector era el fuel oil con un 88%. Hoy día tenemos una matriz mucho más diversificada donde el fuel oil solo representa el 9.5%. Tenemos una participación importante de gas natural que representa la principal fuente de energía. Tenemos una participación importante de renovables que hoy día representa el 25% del total de la matriz y tiene una proyección de alcanzar el 30% de cara al 2030. Pero si miramos las diferentes fuentes renovables, pues definitivamente nos encontramos de que tenemos una importante participación de la energía solar
que tiene importantes proyectos en los próximos años. En la reunión también participó el superintendente de electricidad y otros funcionarios. Bueno, la verdad a veces se festina un poco, o sea, se aceleran, se apresuran mucho para dar informaciones que no siempre son las más atinadas. A veces usted entiende que se está buscando la forma de envolver mucho las cosas y no dar las informaciones condignas de lo que sucedió realmente. Mire, para mí lo que sucedió, que no me imagino lo que fuera, lo más importante es que no vuelva a suceder. Ya lo pasado, pasado. Y nos vamos a pasar la vida buscando culpables y buscando motivaciones. Verdad es que el mismo gobierno ha admitido que no ha hecho las inversiones que ha necesitado hacer desde el punto de vista de todo el andamiaje eléctrico, y por eso suceden estas cosas. No hay los mantenimientos adecuados a prácticamente ninguna de las estructuras de servicio de energía en nuestro país. Y por eso están pasando lo que están pasando, y por eso se pierde tanta energía, y por eso hay un déficit de cerca de 1.800 millones de dólares por año, cuando este gobierno en el 2020 recibió con un déficit de 450 millones. Se descuidó ahí. Y todos estos técnicos que no son tan especializados pueden cometer algunos errores quizás. Pero respecto a este sentido, a esta situación, el presidente de la República se refirió a los cambios que hubo, a los despidos, sobre todo el de la empresa de generación eléctrica, empresa de transmisión eléctrica dominicana, que es el señor Robles, que está a la izquierda de Rafa Santos. Está Rafa Santos, que era director de la OPRED, y al lado están los que sustituyeron. Nosotros hemos hecho cambios apropiados y debidos y seguiremos avanzando con nuestros planes en el sector eléctrico, dijo el presidente Abinader. El domingo pasado Abinader emitió dos decretos donde destituyó al director de la OPRED, Rafael Santos Pérez, así como el administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, Martín Robles Morillo, reemplazándolos por Yael Isa Tavares y Antonio Alonso Rodríguez Tejada. Pero el presidente en la semanal lo cuestionaron sobre este hecho que ha pasado, y miren lo que respondió, es la número 5 de Wilfrido, señor director. Siguiendo con el tema del blackout, aún no se ha rendido un informe, saber cuándo estaría listo este informe, que la semana pasada el ministro de Energía y Minas dijo que estaba listo en un 65%. En ese mismo tenor, el destituido director de la OPRED había confirmado que sí de la existencia de unidades de emergencias en el metro de Santo Domingo, y dijo que estaban en mantenimiento precisamente en ese momento. Saber en qué situación están en este momento y cómo se incorporarán entonces al sistema del metro de Santo Domingo. Y en otra pregunta, con la pregunta de Tolentino, ¿qué pasará con el jefe, el director de la Policía Nacional, que ya cumplió 2 años en el cargo y de acuerdo a la ley orgánica? Sí, sobre eso hablaremos en los próximos días. Siempre hemos cumplido la ley y la Constitución en este gobierno. Ninguno de los presidentes de este país han cumplido la ley y la Constitución. Pero bueno, miren, sobre el cambio de director, sobre todo de la OPRED, surgen muchísimas cuestionamientos y diatribas
y de todo. Realmente Rafa Santos, mocano, de Bocaférrea, nativo de Bocaférrea, pero seco, sacudido y medio por buen cajón, confrontó muchas dificultades en el metro. En el metro a veces yo pienso que por asuntos de revanchismos políticos se cancelan técnicos para poner compañeritos. Cuando pudieran esperarse momentos. Pero Rafa Santos es un hombre con una trayectoria de hombre serio, responsable, honrado, honesto y de buen constructor. Las mejores urbanizaciones que hay en Moca las ha construido Incovisa del ingeniero Rafael Santos. Y a veces estos cargos no son tan idóneos. Los problemas que confrontó Rafa, independientemente de su temperamento que tiene, es un hombre que es férreo, no cree en medias vueltas, pero por ejemplo en esa segunda línea del metro, la 12, que va del 9 a los Alcarrizos, ¿cómo es posible que usted le dé la construcción de esa obra a 7 personas? 7 personas, y esos son todos los problemas de los empalmes y confrontó muchos problemas que pudieran ser más problemas en lo que se dice que en la realidad. Pero Rafa Santos nunca se defendió como debió defenderse, ni tenía un equipo de comunicación bien orquestado, porque todo lo que hablamos pendeja por estos medios no estamos preparados para asumir políticas de comunicación para proyectar una buena imagen. Yo entiendo que Rafa careció de eso. Pero Rafa no sale por deshonesto. Sale por una coyuntura que se dio y que quizás él mismo manejó muy mal con la respuesta que dio cuando Leonel Fernández hablaba de las plantas de emergencia que tenían 40 megas, y quizás él no dio la respuesta más adecuada. Pienso que pudiera ser por eso, aunque mucha gente dice lo que fuera. Pero Rafa sale definitivamente con la frente en alto, y ahí tenemos imágenes de la despedida que le dieron los empleados de la OPRED, que es la número 6, señor director. Miren en qué forma despidieron a Rafa Santos a su salida de las instalaciones de la OPRED. La número 6. A Rafa lo conozco yo desde niño.
desde que éramos niños, porque él luce muy bien, pero es prácticamente de mi edad, yo lo puedo llevar 1 o 2 años. Y él visitaba mi casa desde que estaba en el colegio de Virginia con su hermano Ramón Santos Fifi, que era muy amigo de mi hermano mayor Ariosto Méndez. Pero con Rafa no tengo la menor, yo no tengo, bueno, más que los motivos que me llevan a decir lo que pienso de él, porque no es que yo tenga la mejor relación con Rafa o él no tiene la mejor relación conmigo. Sabrá Dios por qué. Pero esa forma en que despidieron a Rafa dice que él no fue tan mal patrón, ni que maltrató a ninguno de esos empleados. Y eso dice mucho de él. Yo he visto que han despedido gente y ni siquiera se han presentado a despedirse de sus empleados. Por lo que en este sentido tiene que sentirse orgulloso. Con esto nos vamos a la primera pausa y cuando retornemos tenemos mucho más para compartir con ustedes en este su programa Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, de hace unos días, el Consejo Nacional de la Magistratura está convocando para escoger unos jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Esta es la tercera convocatoria de llamado para que mucha gente se ponga de mojiganga, porque, señores, la gente no entiende que ya, y hay la actuación, el comportamiento de uno de los que postularon hoy, dice que él sabía a lo que iba y que realmente fue a cuestionar el comportamiento de los miembros de este órgano político que escoge los jueces. Es la número 3, señor director. Yo me siento atado aquí, me siento atado porque hay una parte idónea cognitivamente. La intervención de César René Peñaló, ex juez de corte y aspirante a integrar el Tribunal Superior Electoral, volvió a generar controversia en esta ronda de vistas públicas, al igual que ocurrió en el 2021 cuando sostuvo que el artículo 214 de la Ley Orgánica que crea dicho tribunal era inconstitucional por restarle atribuciones al Poder Judicial. En esta ocasión, y pese a varios llamados de atención del presidente de la República, Luis Abinader, por exceder el tiempo asignado, Peñaló cuestionó la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo me considero el más idóneo, porque nadie, ni siquiera para la Suprema, ha traído asuntos que hoy son jurisprudencia. Búsquese la C6, 4-6 del Tribunal Constitucional, pues sin proponerme me ha dado la razón. Entonces yo me temo a hablar. Porque si aquello que fue trascendental, que pues yo por eso reitero, lo que yo dije está escrito, está ahí, es suficiente. Durante la jornada también hubo aspirantes que recordaron a los consejeros la importancia de actuar con transparencia y asumir con responsabilidad la tarea de seleccionar a los nuevos magistrados. Otra participante señaló que uno de los principales retos frente a este nuevo Código Procesal Penal será comprender los nuevos modelos y mecanismos procesales para materializar la visión del legislador. La última ronda de entrevistas se agotará el jueves próximo y luego de esto el Consejo se retirará a actualizar y escoger a los nuevos integrantes de las altas cortes. Cuando yo digo que la gente se pone de mojiganga, porque esta escogencia es política, siempre ha sido así, y esta vez no va a cambiar, por más que diga el presidente Abinader que no, que es política, y los miembros que se cogen, ahí cada quien tiene su cuña, y la mayoría naturalmente que representa el oficialismo, elegirá lo que quiere elegir, como los eligió Leonel Fernández en su momento y los eligió Danilo Medina, y los va a elegir
Luis Abinader, no los demás. Ahí van a ir, ninguno de los que están ahí van a escoger. Eso hay sectores de poder que postulan a su gente. Y el presidente Abinader baja la línea de lo que se escoja. Así lo hizo Leonel Fernández, así lo hizo Danilo Medina. Este señor que está cuestionando pudiera tener o no razón, pero entiendo que ese no es el escenario. Usted no puede ir a ese escenario a proyectar esta situación cuando usted puede hacerlo escribiendo o puede hacerlo en publicaciones, en medios tradicionales, y no porque ya van 2 veces que lo hace. Ahí lo decía. En un momento inclusive dijo que la composición de la Suprema Corte de Justicia era ilegal, que el presidente, ese que eligió Danilo Medina, había sido electo de forma ilegal. Y se mantiene con esa creencia. Entonces, ¿a qué usted va ahí? Si usted entiende que ese órgano es ilegítimo, porque no está fundamentado en preceptos legales que sustenten su conformación. ¿A qué va? A joder. Pero peor son los consejeros que, sabiendo a lo que él va, le cogen el corte, como dice. Pero bueno, en otro orden y pasando a un asunto internacional, Maduro le dice a Trump que si quiere hablar con Venezuela, y que a Venezuela interesa hablar con Trump, pero que será o debe ser cara a cara. La número 4, señor director. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que su gobierno mantiene la posición invariable de dialogar con el mandatario estadounidense Donald Trump, quien más temprano afirmó que en algún momento hablaría con su par venezolano. Así que este país está en paz. Este país va a continuar en paz. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. En septiembre, Maduro invitó a Trump a preservar la paz con diálogo. En una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe, la propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington, que le acusa de encabezar redes de narcotráfico. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos acumula una veintena de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con al menos 83 muertos. Venezuela ha denunciado estos bombardeos como ejecuciones extrajudiciales. Bueno, y hablando de narcotráfico, el ex esposo de la diputada del PRM, Jacqueline Fernández, Stephanie Etienne Vázquez Amarante, aceptó voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos, proceso que deberá completarse en un plazo de no mayor de 90 días, donde es requerido por una corte de Puerto Rico por acusaciones de tráfico de droga. Esta es la número 7. Por favor. Stephanie Vázquez Amarante, ex esposo de la diputada por La Romana Jacqueline Fernández, aceptó voluntariamente su traslado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra. En vista de que nosotros hemos observado las glosas procesales y los elementos de prueba que está presentando el Ministerio Público al día de hoy no son suficientes, y entendemos que en los Estados Unidos podemos enfrentar esa acusación y salir airosos. Espectáculo que la gente está hablando y jugando al muchacho como que él es un narcotraficante, que tiene dinero, que hace, y no es así. Eso no es así, porque nosotros lo conocemos desde pequeños, somos compañeros desde pequeños. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia libró acta de la entrega voluntaria y dispuso que el acusado se mantenga en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana,
Esto hasta tanto culminen los trámites legales. Consiguiente, se ordena el traslado a la autoridad administrativa correspondiente del expediente constitutivo de la solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos de Norteamérica para la emisión del decreto de extradición correspondiente a los fines de entregar el mismo según establece el Código Procesal Penal. El ex esposo de la legisladora PRMista es acusado en los Estados Unidos de tráfico y distribución de sustancias controladas, lavado de activos y la venta a un agente federal encubierto de 5 kilogramos de cocaína. Bueno, deberá responder por estas acusaciones. Si es inocente, será inocente. Mientras tanto, una misión de la DEA visitó en el Palacio Nacional al presidente Luis Abinader para felicitarlo por el apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Y es que esta misión de la Agencia Antidroga de Estados Unidos felicitó este miércoles al presidente, este martes al presidente de la República, Luis Abinader, por el apoyo brindado a sus gobiernos, en sus gobiernos a la lucha contra el narcotráfico internacional y regional. La delegación encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto y principal director de la DEA, y Miles Ali, jefe de adjunto de operaciones internacionales, fue recibida en el Palacio Nacional por el mandatario. Ahí tenemos la foto en pantalla. Durante el encuentro, Abinader agradeció el reconocimiento y reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, el narcoterrorismo y los ilícitos transnacionales. Se dice que también, dicen personas que al parecer pudieran tener acceso a informaciones, que esta reunión sirvió además para solicitar que el presidente interponga sus buenos oficios para entregar 4 personas más que pudieran estar siendo solicitadas en extradición. Esto naturalmente son conjeturas, pero es extraño que una comisión como esta, del más alto nivel, estamos hablando del director de la DEA y el director operativo de la DEA, que vienen solamente a felicitar al presidente, pudieran manejarse otras informaciones que naturalmente nosotros no tendríamos acceso directo, a no ser que se dé de forma oficial. Con esto nos vamos a nuestra segunda y última pausa, y cuando retornemos tenemos mucho más para compartir con ustedes en este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. El Partido de la Liberación Dominicana y los presidenciables, a los que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República por el PLD, realizaron una reunión de trabajo hoy para crear un protocolo. Y es que este partido informó que ayer lunes inició el proceso para delimitar los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales de la organización opositora. En la sesión de 2 horas y media se acordó convocar al Comité Central a principios del año 2026, previa reunión del Comité Político para validar los avances consensuados. Los aspirantes presidenciales presentes, Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García, junto al presidente del partido, Danilo Medina, y una comisión electoral, coincidieron en señalar que hacen los esfuerzos necesarios para seleccionar un aspirante presidencial único en el último trimestre del año 2026. Ahí están además
los miembros de la comisión, el asistente del presidente Danilo Medina, el secretario general y otros miembros del comité político. Es importante reconocer que el PLD ha estado muy activo reorganizando sus tropas y pudiera decirse que el PLD es el único partido del sistema, aunque es el que luce más pequeño de los tres grandes, el que mejor estructura política tiene. El que mejor organizado está como partido político, lamentablemente, que llegó al descrédito, que lo llevaron. Pero bueno, porque es una estructura concebida verdaderamente para formar cuadros políticos que tienden a rendirle un servicio al país, a la patria. En nuestro país se gobierna a través de los partidos políticos. Y cuando ellos se desangran y se desguazan entre sí, no pueden llevar soluciones a los graves problemas que acarrean. Porque otra cosa es que el gobierno, desde que un partido llega al gobierno, el partido deja de existir. Y es ahora con el PRM y lo fue con el PLD. Primero fue Leonel Fernández, era batuta y constitución, al colmo de que prácticamente toda la estructura partidaria dirigencial era parte del gobierno. Lo mismo ocurrió cuando Danilo Medina. Y solamente quedan unas partes los que internamente le adversan que quedan fuera del gabinete o de puestos claves importantes. Y esto sucedió y sucederá. Extrañó no ver en esa foto, que no asistieran, a Margarita Cedeño de Fernández, que aspira a ser presidente de la República, y a Castillo, que fue el Penco, que fue el candidato en el año 2020. Que fue la mejor participación de las últimas que tuvo el PLD, pues tuvo alrededor de un 37% de votación. Pero bueno, eso es otra cosa. Y luce que el PLD realmente pudiera fortalecerse si lograra aislar algunas lacras. Y no me refiero a lacra a una persona como una lacra, sino una lacra como un mal social que tiene y que pudiera quizás afear esa estructuración. Pero de que se está conformando, se está sintiendo el PLD, es así. Otra cosa sucede, y ojalá que los PRMistas tengan la visión y la virtud de no desgarrarse entre ellos. Miren, El Espía es el editorialista del periódico Diario Libre. Y El Espía de hoy siempre hace 1 y 2 pequeños artículos. Se refiere a la lucha que tienen en Moca Carlos Gómez y Manuel Bautista, apadrinado por su padre Andrés Bautista. Dice El Espía lo siguiente: la lucha por el poder temprana, El Espía. Ahí en la foto tienen los destinatarios de este mensaje. En el PRM de Moca, aunque falta mucho para el 28, el asunto político dejó de ser una simple diferencia interna y se volvió una guerra silenciosa. El senador Carlos Gómez busca continuar, mientras que Manuel Bautista, hijo de un ministro, y se refiere a Andrés Bautista García, intenta imponerse temprano, apareciendo en actos, entregando dádivas y haciendo la típica politiquería quisqueyana para opacar a su oponente aún sin tener cargo. Algunos ya hasta lo llaman el jefe. Con las elecciones lejos, en Moca, la lucha por el poder ya comenzó en este mismo partido. Viendo este
el contenido de eso, de esto que acabo de leerle, no me queda duda de que un sector que apoya a Carlos Gómez se comunicó con esta gente para que puntillaran eso. Entonces usted dice, ¿esto puede traer una reacción positiva? Y me voy a transportar al pasado. ¿Fue solo Carlos Gómez quien despojó a José Rafael Vargas de la senaduría de Espaillat? Y no fue esa lucha intensa que tenían sectores enemigos dentro del PLD de José Rafael Vargas y de la corriente leonelista, porque presumían que si José Rafael Vargas ganaba primero, se iba del partido como se fueron todos los que dentro del partido. Félix Bautista, que se fue, obtuvo la senaduría. Y se habla de la fuerte lucha que tuvo con Noel Camacho también por la convención que le ganó. Y se dice que Danilo Medina padrinó también que no se eligiera a José Rafael Vargas. Y usted sabe cómo se logra eso, mandando a votar por el contrario. En esa lucha que puede presentarse entre los PRMistas en Moca, ¿están seguros de que no pudieran perder la plaza por estas luchas intestinas? Porque el que pierda realmente ni se va a integrar ni va a apoyar, y por el contrario, si se empezó tan temprano, sobre todo, no solamente la lucha, sino esa forma de enfocarlo, como dice ahí, que Emmanuel Bautista, hijo de un ministro, intenta imponerse temprano, apareciendo en actos, entregando dádivas y haciendo la típica politiquería quisqueyana para opacar a su oponente aún sin tener cargo. Esto pudiera verse como que un pájaro volando aterrizó en el Diario Libre y soltó esa chinita. Ojalá que logren entenderse. Con esto terminamos por hoy. Gracias por su compañía. Les voy a invitar para que continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Y mañana usted y yo nos vemos en este mismo escenario, pero a las 7 de la noche. Buenas noches.